quiero compartir algo que no lo he predicado cuando voy de visita. Es un mensaje, es sencillo, pero decía un anciano de mi zona, decía, no hay palabra sencilla ni palabra profunda, decía, hay palabra poderosa. Amén. Porque la palabra expresada por el hombre más talentoso, elocuente, expresada por el hombre más sencillo, sigue teniendo el mismo poder y la misma eficacia, porque el poder de la palabra no se le otorga a la retórica del hombre, sino que la palabra es poderosa en sí misma para poder transformar cualquier corazón. Y te quiero hablar de algo en esta mañana, así, en este ambiente que hay, con esta calma, con esta tranquilidad. Voy a intentar predicar así tranquilo. Si me podés subir un poquito para ir a meditar, todavía estás a tiempo, ahora mismo. Y te voy a hablar de algo que a veces en el trato de Dios nos cuesta comprender el porqué de las pruebas, los golpes, las heridas. Y como ha dicho el pastor, Dios es un Dios de propósitos. Amén. Y te voy a hablar del aguijón que San Pablo sufrió. Amén. El aguijón de la carne. Segundo de Corintios capítulo 12. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de esta persona maravillosa llamada Espíritu Santo. Gracias. Dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo, hablando de sí mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó, atención a esto, palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Hay otra versión que dice que al hombre se les prohíbe expresarlas. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, dice San Pablo, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho las 3 veces lo mismo, porque Dios es inmutable a cambio de opinión. Dice: bástate mi gracia, porque mi poder reposa en tu debilidad. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Toma la santa, por favor. Gracias, Jesús. Los que han estudiado un poquito saben que la carta a los Corintios, todos lo sabéis, esto que fue escrita por el apóstol San Pablo, pero los que han estudiado un poquito saben que esta carta fue escrita en 3 partes, en 3 entregas. Hubo una carta que se llamó la carta previa, que fue una carta que se perdió de los Corintios hacia Pablo, preguntándole como padre de la obra acerca de problemas internos que ellos tenían dentro de la iglesia y de ciertas cuestiones que desconocían por falta de madurez o de conocimiento. A lo que San Pablo escribe la primera entrega, que es Primera de Corintios. Pablo les responde las dudas que tienen y les aconseja y les exhorta. Pero Corintios hace caso omiso al consejo del apóstol, y Pablo oye que su consejo no ha sido oído ni puesto en práctica dentro de la iglesia,
Y Pablo entonces toma una decisión como padre de ir a la iglesia personalmente para poder corregirla como un padre puede corregir a un hijo. Pero esa visita ha sido llamada por los comentaristas la visita dolorosa, porque cuando Pablo llega a la iglesia para corregirla, no lo reciben, lo desprecian, lo difaman, lo desacreditan. Un líder, un cabeza de esa iglesia públicamente lo ofende y nadie da la cara por el apóstol. Pablo se vuelve a Éfeso, donde está ejerciendo el ministerio de pastor, y allí él llega dolido pero no vencido, y toma la decisión de volver a escribir a los corintios, pero con un tono más elevado, con una autoridad más fuerte, y escribe lo que se ha denominado ahora mismo la carta severa. Eso se encuentra en 2 de Corintios, del capítulo 10 al capítulo 13, que es donde hemos leído. Pablo levanta la voz, el tono, ejerce la autoridad, escribe esta carta y la lanza a Corintios como un puñal. Cuando la palabra entra en las entrañas de la iglesia, produce reconocimiento y después arrepentimiento. Los corintios reconocen su error, se arrepienten y se apartan. Y cuando Pablo escucha que la carta ha causado el efecto que él esperaba, Pablo se regocija y vuelve a escribir la tercera entrega, que está en 2 de Corintios, del capítulo 1 al capítulo 9, llamada la carta de reconciliación. Amén. Esta es la estructura de las cartas a los corintios. Gloria al Señor. Estamos leyendo en el capítulo 10, la carta severa. Ciertos maestros judíos judaizantes han decidido atacar la persona del apóstol San Pablo, sabiendo que si hieren al pastor, el rebaño se dispersa, que si logran desacreditar el ministerio del apóstol, la iglesia queda sin vallado y a merced de estos judaizantes, y empiezan a vertir sobre Pablo toda clase de rumores que no voy a decir por respeto a todos ustedes, y dicen que las cartas del apóstol son duras, son fuertes, pero que la presencia corporal del apóstol es débil. Es decir, Pablo habla mucho, pero a la hora de la verdad no planta cara. A lo que San Pablo en el capítulo 10 decide defender su ministerio y dice a estos judaizantes: lo que he escrito en carta lo mantendré cara a cara con vosotros, porque Pablo no era de aquellos que tiraban la piedra y escondían la mano, no. Pablo era un hombre con carácter y con personalidad, y Pablo decía las cosas a la cara. Gloria al Señor. Pero en el capítulo 11 el asunto cambia, iglesia de Torrente. Ya no es la persona de Pablo la que está siendo atacada, ahora es la iglesia la que recibe el ataque. Y esto ya cambia, hermanos, porque yo puedo soportar ciertas críticas, pastor, puedo soportar que digan de mí ciertas cosas que quizás no sean verdad, y puedo llegar a entender, a callarme, a aguantarme por amor al ministerio y a no perder mis formas. Pero claro, cuando la iglesia es atacada, hermanos, es el momento de defender con todas nuestras fuerzas. Porque Dios no nos ha llamado a defendernos a nosotros, Dios nos ha llamado a defender esta obra. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Porque a veces perdemos, pastor, con tu permiso, oye, es un mensaje sencillo pero que te va a hacer bien. A veces perdemos mucho las formas cuando atacan a nuestra familia, gloria al Señor, pero cuando atacan la iglesia somos indolentes y miramos hacia otro lado. Y creo que por encima de todo debemos de mirar por los intereses de la obra del Señor. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Entonces San Pablo comienza ya a golpear directamente a estos pseudoapóstoles o falsos apóstoles, como él les llama, y él se compara
con estos ciertos maestros judíos. Y claro, hermanos, el que se ponía al lado del apóstol San Pablo perdía el brillo. Por mucho brillo que tuviera, al lado de San Pablo no brillaba nadie, porque creo firmemente que no ha habido ministerio en la tierra como el ministerio del apóstol San Pablo. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Y cuando San Pablo se pone al lado de estos maestros, el brillo de su ministerio le quita el disfraz a estos hipócritas falsos que aparentaban piedad, pero que solamente buscaban, hermanos, el poder arrastrar a todos los que podían hacia donde ellos querían. Gloria al Señor. Y cuando Corintios ve que estos pseudoapóstoles que están ensorbecidos, que se creen superiores, quedan al descubierto, se sorprenden a lo que San Pablo dice: no os sorprendáis. Dice: si el propio Satanás es capaz de disfrazarse como ángel de luz, cuanto más sus ministros se podrán disfrazar como ministros de justicia. Gloria al Señor. Entonces San Pablo les dice a estos pseudoapóstoles: Paquito, a ver si es verdad que cumplís con lo que estáis hablando, a ver si es verdad que pesáis lo que estáis diciendo, porque habláis mucho pero hacéis muy poco. Poneros en balanza conmigo, vamos a ver el peso real que tenéis. Gloria al Señor. A ver si es verdad lo que pesáis. Y dice San Pablo: si os queréis comparar conmigo en la carne, lo tenéis mal, porque os supero. Porque si vosotros sois hebreos, dice, yo soy hebreo de hebreos, os supero. Instruido a los pies de Gamaliel, conocedor de la Torá, de la Misná, del Talmud y de la Gemara. Pero le dice a los pseudoapóstoles: si queréis compararos conmigo en el espíritu, agarraros a las barandillas y ataros bien el cinto, porque os vais a caer en el suelo. Porque mi ministerio ha recibido azotes sin números, he tenido cárceles, he estado en peligro de muerte, 5 veces he recibido 40 latigazos menos uno, me han golpeado con varas, he sido apedreado, he sufrido 3 naufragios, he tenido peligros en los ríos, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos, he estado en trabajos, en fatigas, en desvelos, en hambre, en sed, en ayunos, en frío, en desnudez. Y además, por si esto fuera poco, dice San Pablo, sobre mí se agolpa la preocupación de las iglesias que he fundado como padre. Por mucho de vosotros vuelvo a sufrir dolores de parto, porque los judaizantes os arrancan de la gracia y os llevan bajo el yugo de la ley. Y dice: ¿quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se le pone tropiezo? Y yo no me indigno. Este era el ministerio de San Pablo, y cuando yo lo miro, me doy cuenta que estoy tan lejos de parecerme a él. Hermanos, cuando miro el ministerio de Pablo, me doy cuenta que mi ministerio se empequeñece y pierde el brillo, y me doy cuenta que yo pensaba que hacía algo por la obra y no estoy haciendo nada. San Pablo era un hombre dedicado a la obra. ¿Y nosotros a qué nos dedicamos? Al ocio, al negocio, a lo mío, a mi mercado, a mi empleo, a mi tiempo, a mi familia. Hermanos y hermanas, Dios nos está llamando a invertir el tiempo en la obra de Dios. ¿Ha quedado claro? Dice San Pablo: tengo un currículum inigualable. El currículum que tengo me abre las puertas en el mundo entero. Si yo quiero, con el currículum que tengo, diría San Pablo, puedo aspirar a cualquier cargo en Filadelfia, puedo ser pastor de cualquier templo, puedo ser responsable de cualquier zona, puedo aspirar a la presidencia. Es más, me podría ir a cualquier denominación del mundo, y al presentar mi currículum y mis credenciales, las puertas del mundo evangélico se me abrirían para mí. Gloria al Señor. Puedo gloriarme si yo quiero, sí. No cometería ninguna locura San Pablo si se gloriara, porque podía gloriarse de lo que había hecho. Pero dice San Pablo: pero más bien vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Está diciendo Pablo que esto no son mis años, que esto no es mi currículum, que esto no son mis dones, que esto no es mi talento, que no son mis experiencias, que esto tampoco son mis años, mi conocimiento de teología. Dijo San Pablo que esto se trata de gracia, que esto se trata de favor, que esto se trata de misericordia, que no es de nosotros, ni de la tierra, ni del sistema, que es competencia de arriba, que Dios le da al que quiere, cuando quiere, por gracia y de la manera que quiere. Que aquí nadie conquista nada por su esfuerzo, que aquí nadie logra nada por su esfuerzo, que todo lo que tenemos es por gracia de Dios.
Gloria a Dios. Me han dicho que sabes interpretar sueños, José. Que no te han hablado de mí. Que soy el José Niño, que lo vi de las manos. Que soy un monstruo faraón que no sabes quién soy. Sí soy yo. Digo, ningún cabezón de estos para interpretar sueños, pero yo sí. Yo soy un monstruo. De que me aguante. Viva los hombres que saben reconocer de dónde viene la gracia. Amén. Y dice el apóstol, y dice, atención, el esclavo frente a un semidios, cuidado, y el semidios pidiendo la ayuda al esclavo. Un esclavo frente a un semidios, y el semidios pidiendo, dice, aconséjame. Y dice, no está en mí el don de interpretar. Dice, es de Dios. Amén. No entenderás, hermanos, que todo esto viene de arriba, no del sistema. ¿Verdad? Y abre el corazón, hermanos. Siento a Dios. Dios nos va a hablar en esta mañana. Dice, conozco un hombre, Paquito. Dice que hace 14 años, bendito sea Dios. Hace 14, está hablando de sí mismo, hermanos y hermanas. Está hablando de él. Dice, conozco un hombre que hace 14 años. ¿Qué te pasó hace 14 años, Pablo? Nada, no me pasó nada. Que Dios me cogió y me subió al tercer cielo en el paraíso. Nada. Válgame Dios. Si yo hubiera tenido la experiencia que San Pablo tiene, les doy mi palabra que estaría todo el resto de mi vida predicando siempre el día en que yo fui al tercer cielo. Hoy voy a predicar el día en que yo fui al tercer cielo. Voy a traer un estudio bíblico el día que yo fui al tercer cielo. Y toda mi vida giraría en torno a la experiencia que San Pablo tuvo el día que fue al tercer cielo. Pero sin embargo, hasta en el tercer cielo, en el paraíso, ha habido cosas inefables y lleva 14 años guardando silencio sin decir nada. Pero si nosotros vemos un puntillo de internet, ya lo estamos diciendo en el púlpito, estamos deseando escuchar un cachito de alabanza nueva para cantarla. Somos así, hermanos. Y este lleva 14 años guardando silencio de esa experiencia, gloria al Señor. Y ahora, ¿por qué la vas a compartir, Pablo? Porque ahora estoy viendo que es el momento y que la obra lo requiere, porque lo que Dios me ha dado es para ministrarlo en su momento y en su necesidad. ¿Os acordáis cuando Jesús se lleva a Pedro, Jacobo y Santiago al monte Tabor, al monte de la transfiguración? Y dice la Biblia que Jesús comienza a resplandecer, su rostro resplandece, sus vestidos se emblanquecen. La diferencia entre resplandecer y emblanquecerse es la siguiente: resplandecer es brillar con luz propia. ¿Sabéis por qué el vestido brilló, Paquito? Fácil, porque el sol reflejó, porque el rostro reflejó en él. Porque si tenemos un poquito de brillo cantando, predicando o ministrando, no es porque tengamos nada, es porque el sol de justicia nos está prestando su brillo. Decía un hombre, un anciano de la obra, que tiene tanto poder el sol, que es capaz de golpear una lata vieja en el campo y hacerla brillar. Si en esta mañana ves un poquito de brillo en esta lata vieja, no es porque yo tenga nada, es porque el sol de justicia me está prestando su brillo. Atención, aparece Jesús, resplandece, sus vestidos se emblanquecen, una nube de luz cubre el campamento. Aparece Moisés, aparece Elías, y una voz del cielo dice: este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. ¿Os imagináis qué culto está teniendo Pedro, Jacobo y Santiago, Paquito? Vaya culto están teniendo. ¿Os imagináis que esta mañana el Señor quisiera hacer algo especial? No sé, que me dijera: quítate de Ismael, y bajar un ángel del cielo, aquí todos pudiéramos verlo y la gloria de Dios invadiera este lugar de una forma sin precedentes, o que Dios empezara a hacer señales o milagros. ¿Qué es lo que haría usted cuando terminara este culto? Estoy seguro que iría a la casa y diría: si no venga su compañero, diría: te has perdido un culto hoy en Torrente, ha venido un ángel del cielo, hemos visto que sí o no. Irías al mercado mañana o esta tarde, los que no han venido por la mañana, y todos hablaríamos del culto. Sin embargo, cuando Pedro, Jacobo y Santiago están viendo el culto tan impresionante, Cristo brillando, la nube de luz, la voz del cielo, Dios mío, qué culto. Jesús termina el culto y le dice: shh, guardad silencio y no le digáis a nadie la visión. Pero no te entiendo, Señor, ¿por qué me muestras todo esto y ahora me mandas guardar silencio? Es que no es el momento de que lo puedas compartir, porque si te dejo compartirlo ahora, vas a creer que eres superior a los demás apóstoles, vas a mirar por encima del hombro
pero ha pasado el tiempo, hermanos, han pasado los años, las décadas. Jesús se ha ascendido, el Espíritu Santo ha venido sobre la iglesia ha nacido en Pentecostés, ha comenzado a evangelizar porque la iglesia era evangelizadora y ha empezado a crecer la iglesia, y con el avance de la iglesia se han levantado los opositores a la iglesia, los judaizantes que quieren arrancar a la gente de la gracia, los filósofos que traen misticismos para fundamentar a la gente sobre fantasías, los herejes y teólogos que están golpeando la doctrina verdadera. La iglesia está envuelta en un manto de confusión, hermanos, está confundida porque está siendo golpeada. La iglesia es niña inmadura del pensamiento, pero en medio del caos el apóstol Pedro en su epístola se pone en pie y empuña la antorcha de la verdad y lanza una palabra universal a la iglesia y dice: no escuchéis a estos falsos maestros. Dice: yo tengo la palabra profética más segura. Dice: yo estuve en el monte, yo vi su gloria, yo oí la voz. Ahora sí, Pedro, hace 35 años no te dejé compartir la experiencia porque te hubieras envanecido creyendo que la experiencia era para exhibirte de un púlpito, pero has entendido que lo que Dios dio de rebelde en el monte era para este momento, era para edificar al pueblo, era para traerlo. Pero cuando nos vamos a enterar que el saber cantar, que el saber predicar, que los dones del Espíritu no es para hacer un desfile del púlpito, lo que Dios nos da es para bendecir la obra. Lo que Dios nos da es para levantar al caído, es para sanar al enfermo, es para romper cadenas, es para arreglar matrimonios, es para reprender a los demonios. Estoy cansado de ver tanto artistilla en el púlpito, que cuando termina su actuación termina en el culto, que mientras están ellos en el púlpito está la gloria, pero cuando termina el culto, en su actuación ya no hay gloria, ya se sienten y empiezan con el móvil o a reírse. Niños que están jugando con los dones de Dios. Conozco un hombre, válgame Dios, Paquito. ¿Qué evento? El evento de la historia. El día que un hombre subió al tercer cielo. Hay que poner un cartel al evento, porque hoy todos los eventos tienen cartel. Y he visto carteles tan ridículos que tienen que aparecer hasta el que lleva la megafonía, si no se enfada. Este va a poner un cartel, hermanos, el día que un hombre subió al tercer cielo, y es él, pero dice: conozco un hombre, se quita del cartel. Qué bueno. La gloria es para Dios, hermano. No te pongas tanto en el cartel. Gloria a Dios. Qué bien. Qué bueno. Para que aparezca Él. Amén. Que la gente no viene a verte a ti. La gente viene a ver a Dios. Amén. Conozco un hombre. Gloria a Dios. Que si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Dice: y este hombre fue arrebatado al paraíso. Dice: y fue arrebatado al cielo. Mi pregunta es: ¿qué es lo que veía Pablo? ¿Qué vislumbraría Pablo? Imagínate lo que tiene que haber en el tercer cielo, ¿verdad? Y en el paraíso. Sin embargo, cuando Pablo habla del tercer cielo, del paraíso, de la experiencia, él no dice lo que vio, él dice lo que oyó. Le dio más importancia a lo que oyó que a lo que vio. Hoy lo hacemos al revés, estamos más expectantes a ver lo que vemos que lo que oímos. Y tenemos el evangelio de ver y no de oír. Y lo que vemos, hermanos, nos rompe, nos defrauda, nos roba la fe. Pero lo que oímos, hermanos, es fiel y verdadero. La iglesia no ha sido llamada a ver, la iglesia ha sido llamada a oír la palabra del Señor. ¿Os acordáis cuando Dios hace a Adán y Eva y pone a Eva y a Adán y dice: no comas de este árbol, no sé qué? Y Eva se aleja de la cabeza. Alejarse de la cabeza es un peligro, porque la serpiente está al acecho y la serpiente viene y le susurra en el oído a Eva. Hay una versión que dice: le silbó, porque el diablo es experto en endulzar las mentiras. Que Dios los reprenda, que Dios los reprenda. Dice: le silbó en el oído y le dijo: con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. Dice: no, dice Eva, no ha dicho eso. Ha dicho Dios, ha dicho Dios, ha dicho Dios. Dice que podemos comer de todos los árboles del huerto menos el árbol que está en medio de la ciencia del bien y mal, porque ha dicho
ha dicho que el día que comamos vamos a morir. Y dice la serpiente, no moriréis. Seréis semejantes a Dios, veréis el bien, conoceréis el bien y el mal. Y dice el texto, atención, mirad el error de Eva, dice, y miró Eva y has fracasado, Eva. Has dejado de oír para mirar. Dios te ha dicho que no comas, pero tú no has oído, has mirado. Y miró Eva y vio que el árbol era bueno. ¿Cómo puede ser que algo que Dios ha dicho que es malo, tú no puedas ser bueno? Porque has dejado de guiarte por lo que oyes y te estás guiando por lo que ves. Cuidado, que lo que ves te va a engañar y te va a llevar al error. Pero lo que está escrito es inerrante. Gloria a Dios. Conozco un hombre que fue arrebatado al tercer día y al paraíso, donde oyó cosas inefables. Hay una versión que dice, lo he dicho antes, que al hombre no se les permite expresarlas. Pero Señor, ¿por qué me has subido aquí arriba? ¿Qué quieres? Quiero que estés conmigo. No te he subido aquí para darte una clase de teología magistral, para que descubras los misterios y enveneces al mundo entero. No te he subido aquí para mostrarte un mensaje devocional, para que impactes las convenciones y las pongas de pie. Te he llamado aquí para que entiendas que por encima de todo tienes que vivir cerca de mí. A veces hay jóvenes por España que me dicen, ¿cómo se predica? Y yo le digo, mira, me dice, ¿cómo se predica? Enséñame, dime algo, dame un consejo para predicar. Yo le dije, no te puedo dar ningún consejo. La predicación es un don que Dios da y no se puede hacer nada más. Pero le digo, pero te voy a dar un consejo. Vive cerca de Dios. Porque a lo mejor nunca serás un gran predicador, pero si estás cerca de Dios serás un hombre de Dios. Y el pueblo necesita hoy hombres cercanos a Dios. ¿Sí o no? No lo ha subido para mostrarlos, no, para que esté cerca de Él. Te dejo oírlas, pero no te dejo expresarlas, porque hay cosas que Dios te las da para que las administres en público. Eso es para gente madura. Pero hay cosas que Dios te las da para ti en el privado, en tu trato personal. Y para que la grandeza de la revelación no me saltase desmedidamente, me dejáis unos minutos. Llevo 26, dejadme 10 más, no voy a estar más. Dios me envió un aguijón en mi carne. ¿Qué es el aguijón? No lo sé, nadie te lo puede decir. Unos dicen una cosa, otra, nadie te lo puede asegurar. Unos dicen que eran tentaciones espirituales. Otros dicen que era la oposición y persecución que Pablo sufrió en su ministerio. Otros atreven a decir que eran tentaciones carnales. Otros dicen que era el aspecto físico de Pablo, era un hombre bajito, de aspecto feo. Él estaba evangelizando en todo el mundo griego. La cultura griega era una cultura de culto al cuerpo, de hermosura, hombres esbeltos, definidos, mujer, todo. Y él tenía como cierto complejo al estar entre ellos, dicen algunos. Otros dicen que eran severos dolores de cabeza. Otros dicen que eran problemas en la vista al ser expuesto a la luz de su gracia. Yo no te puedo decir lo que era, porque la Biblia guarda silencio. Cuando la Biblia guarda silencio, ponerle voz a la Biblia cuando guarda silencio es un riesgo, porque eso es especular. Pero sí te puedo decir para qué era el contrapeso a una gloria que Dios quería poner sobre San Pablo. Porque quiero que entiendas esto, joven, que aspiras a ser usado por Dios. Toda gloria de Dios necesita un contrapeso, porque si no la propia gloria te puede envanecer. Sí, seamos sinceros, Paquito, no todo el mundo puede soportar beber de la copa de la fama. Esa copa desequilibra a mucha gente, hermanos. Recuerda que José, antes de ser llevado al palacio, tuvo que ser pasado por la cárcel, porque un palacio sin una cárcel te va a corromper y deteriorar, pero una cárcel sin palacio te va a madurar y a curtir. Y Dios
antes de utilizar a un hombre, a un hombre o a una mujer, tiene que tratarlo y ponerle un contrapeso. Y entonces cuando San Pablo entiende el propósito del aguijón, ya lo mira de una forma diferente. Y aquí es donde está lo que Dios me mostró. Dice, me fue dado un aguijón. No dice me fue impuesto, no. Dice dado. ¿Qué es algo dado? Es un regalo. El aguijón es un regalo que Dios le dio a San Pablo. Y él dijo, ya lo he entendido. Dijo, esto es un regalo que tú me estás dando a mí. Para poder levantarme más alto me tienes que tratar primero. Escúchame un momento. Si no te doy este regalo, Pablo, no podrás resistir a Pedro cara a cara. No podrás levantar a Eutico con un abrazo. No podrás cantar en el calabozo de más adentro. No podrás persuadir al rey Agripa. No te podremos dar los 7 misterios que tengo preparados para revelártelos a ti. El misterio del evangelio de la salvación, de Cristo morando en nosotros, de la iglesia como cuerpo, de la iglesia como novia, el misterio de la iniquidad, el misterio de la restauración de Israel, el más glorioso para nosotros, el misterio del rapto de la iglesia. Tengo tanto que darte, San Pablo, que antes de dártelo tengo que enviarte un mensajero de Satanás que te abofetee, que te derribe por tierra, que te humille, que te haga entender que aunque eres el gran San Pablo, el apóstol de los gentiles, el perito arquitecto de la iglesia, el padre de Asia, el coloso de doctrina y el descubridor de misterio, tienes que entender que todo lo que eres es por mi gracia, que sin mí no eres nada. Por eso tengo que derribarte primero para luego levantarte. Cuando Dios quiere usar a un hombre o a una mujer con una gloria sin precedentes, quiero darte una noticia de esta mañana. Dios tiene un regalo que darte. El primer regalo que Dios le va a dar a un hombre que quiere usar a una mujer no es un don de la prédica para que asombre los cultos y las convenciones, no es un don en la alabanza para que ponga a la gente en la presencia de Dios de pie, no es un don espiritual para que descubra los misterios ocultos del corazón del hombre. Cuando Dios quiere usar a alguien, el primer regalo que Dios le da es un aguijón en la carne que lo trate, que lo humille, que lo debilite y que entienda que cuando Dios te levanta y levanta tu cabeza del cielo, tus pies toquen la tierra y siempre recuerdes de la cantera de donde has sido arrancado. Aleluya. Gloria a Dios. 3 veces he rogado. Ya termino, que no les quiero cansar. 3 veces le he dicho al Señor, Señor, el listón está muy alto. No llego ahí, Señor. No soy tan espiritual como pensaba. No soy tan íntegro como creía. No soy tan cristiano como quería aparentar. Me he dado cuenta que el listón está muy alto y le dice, baja el listón, dale por el piano más ahí. Dice, baja el listón un poquito, que yo no llego ahí. Ese es el trato íntimo. Y le dice el Señor, no, Aramis, no te voy a bajar el listón. El listón sobre la piedra no está. Voy a hacer algo mejor. Para no mover el listón, voy a bajar yo con mi gracia donde estás tú. Y te voy a levantar para que pases por encima del listón. Pero cuando pases entiendes que no ha sido tu fuerza ni tu capacidad. Ha sido mi gracia la que te ha pasado. John Wesley, uno de los grandes evangelistas del siglo XIX, trabajó arduamente durante 83 años. Cabalgaba más de 200 kilómetros en caballo al día, cuidado, predicaba 3 veces al día, enseñaba, ayunaba, oraba. Y cuando él murió, en su diario dejó escrito, dice, yo mismo me sorprendo que a mis 83 años, ya sea cabalgando, predicando, enseñando, ayunando, haciendo algo para Dios, dice, en mis 83 años nunca he sentido un ápice de cansancio en mi cuerpo. Dice, y he podido entender que todo esto no es nada más ni nada menos que la gracia y la misericordia. Amén. Que si estás de pie, pues es por su gracia. Que si caminamos es por su gracia. Gloria a Dios. Y cierro el mensaje leyéndote una traducción del lenguaje actual que dice 2 de Corintios capítulo 12 versículo 10: me alegro de ser débil, de ser insultado,
y perseguido y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte, lo que me hace fuerte no son mis ayunos, ni mis oraciones, ni mis lecturas, ni mis asistencias al culto. Dice, lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Este es el evangelio que Pablo nos predica en esta mañana. Este evangelio en este evangelio no hay lugar para valientes ni para valentías. Aquí no se sacan las cosas con hombría, ni golpe de pecho, ni midiendo familias. Jesús dijo, yo sí quiero. Hago una oración a mi Padre y Él envía 12 legiones de ángeles. Pero Jesús nos enseña que la humillación es el camino superior. Aquí las cosas no se alcanzan por fuerza ni por chantaje, no. Aquí las cosas se consiguen con llanto, con quebranto, con humillación. Por eso dice la Biblia, y lloró el niño y rompió el edicto del rey. Y lloró Ismael en el desierto y Dios abrió una fuente. Y lloró Ana y Dios le regaló un profeta. Y Jacob venció al ángel, dice el libro de Oseas, con ruegos, súplicas y llantos. Esta es la forma de vencer en este evangelio. Aquí el grande es el que se hace pequeño. Aquí recibe el que reconoce. Aquí vence el que se rinde. Aquí gana el que pierde. Y las batallas se luchan sin armas. Y el más valiente no es el que se queda, sino el que se marcha. Porque nunca serás más fuerte, torrente, que cuando reconozcas tu debilidad. Y el Señor te dice hoy, cuando has mirado tu listón y siendo sincero contigo mismo, te has dado cuenta que no eres tan espiritual como pensabas, ni tan cristiano como creías. Y has visto el listón y has dicho, no llego. Y tú le estás diciendo al Señor, baja el listón, bájalo. El Señor te dice, no voy a bajar. El listón sí que va a mesa, pero sí voy a hacer algo en esta mañana. Ya que reconoces que no llegas, tranquilo, tranquila, aquí estoy yo para levantarte por encima. Mi gracia te abrazará y te la vas a por encima. Pero cuando pases, no te gloríes. Recuerda que ha sido la gracia de Dios la que te ha traído hasta aquí hoy. Y a ti, joven, que tienes aspiraciones, que es bueno, y anhelos, que es bueno. A ti también, hermano, hermana, todos los que anheláis que el Señor os use de una forma especial. Os quiero recordar esto y con esto os dejo. Es un mensaje sencillo, pero que creo llevo 36 minutos, ya lo cierro. Creo que es así. Si quieres que Dios te use, tienes que aceptar el regalo de Dios. El regalo no es un don para cantar como el Paquito. Ya quisiera yo, Paquito. No predicaría. Ni tampoco predicar como el Lolo de Extremadura o el Pichi. Ni tampoco un don para descubrir los misterios ocultos del hombre y ser el gran profeta del siglo XXI. Que va, eso viene después. El regalo que tienes que estar dispuesto a recibir es un aguijón en tu carne. Ese aguijón no tiene el propósito de humillarte, aunque te sientas humillado, ni de avergonzarte, ni de destruirte. Ese aguijón tiene solamente un propósito: es de ponerte un contrapeso y prepararte, porque la gloria de Dios que va a venir detrás va a ser sin precedentes. Y cuando Dios comienza a levantarte en medio del pueblo y comiences a destacar y a ser alguien muy utilizado, siempre mires atrás y te acuerdes que todo este proceso y hasta aquí llegaste porque aceptaste ese aguijón y entendiste que es todo por gracia. Y que si somos fuertes es porque reconocemos nuestra debilidad, porque su poder reposa en nuestra debilidad. Cierren sus ojos, ven su rostro.
tenía que sentir para nosotros. Vamos a darle gracias al Señor esta mañana.